Hola, en este video vamos a tratar de explicar un poco más profundamente las reformas borbónicas, porque ustedes pusieron en las encuestas que en clase no había quedado demasiado claro, entonces vamos a ver qué son, cómo se produjeron, un poco más de detalles. En principio podemos decir que las reformas borbónicas se produjeron a partir del reinado de Carlos III, que reinó en España de 1759 a 1788. Fue el primer representante de la nueva dinastía que reemplazó la dinastía de los Habsburgos, la dinastía de los Borbones, de ahí que se llamen reformas borbónicas. Entonces, bajo el reinado de Carlos III se va a iniciar un programa de reformas generales para revertir lo que ellos veían como una pérdida de control y una aparente desintegración de las instituciones de gobierno colonial que los perjudicaba porque obstaculizaba la disponibilidad de recursos que explotaban desde las colonias. Por eso el propósito principal de estas reformas va a ser la de recaudar más cantidad de rentas para la corona, en principio para financiar los conflictos que España está teniendo con el resto de los imperios europeos. Entonces, estas reformas implicaron centrarse en dos herramientas principales. Por un lado, la reorganización administrativa del territorio colonial para aumentar la recaudación en base a reformas en la administración de ese territorio. Y por otro lado, una reestructuración del comercio imperial en el propio territorio español, favoreciendo o aumentando el flujo comercial de los puertos que hasta ese momento no habían sido principales. Entonces, si nosotros nos fijamos en la primera de esas herramientas, que es las reformas en la administración en el propio territorio español, vamos a destacar la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, que establecía la capital virreinal en Buenos Aires. Para ese entonces Buenos Aires era una región totalmente marginal en América. No tenía gran importancia porque no se relacionaba directamente con el comercio de Lima, que era quien centralizaba todo el flujo comercial de explotación, fundamentalmente de la región de lo que es la actual Bolivia, donde se concentraba la minería de plata. Entonces, el nuevo virreinato que se va a crear, el Virreinato del Río de la Plata, va a comprender los territorios que están situados al este de la cordillera de los Andes y que antes se encontraba bajo la jurisdicción del Virreinato del Perú, que tenía, como ya dije, su cabecera en Lima y que a través de su puerto se exportaba, llegaban a España toda la explotación, fundamentalmente de la plata, que se producía en el Alto Perú. Entonces, la creación del nuevo virreinato va a suponer, además de mejorar la administración, porque dividen un territorio que es muy extenso, va a suponer también un gran cambio en la orientación económica, porque el foco del comercio se va a correr desde Lima y la salida por el Pacífico hacia el Río de la Plata y la salida por el Atlántico, porque para los Borbones toda la plata que se extraía en Potosí ahora va a ser llevada a Buenos Aires para embarcarla a España, y eso abarataría costos y tiempo de transporte transatlántico. Entonces, este gran cambio en la orientación del flujo comercial va a trastornar muchas de las economías locales de la región andina, que llevaban siglos orientadas hacia Lima, produciendo todo lo que salía por el puerto de Lima y también produciendo aquello que se necesitaba para la actividad comercial, como por ejemplo las mulas, ¿no? Las regiones, las ciudades que se van a ver afectadas por este cambio, fundamentalmente son las ciudades de Salta, de Tucumán, de Córdoba y la región de Cuyo. Que van a tener que reorientar y readaptar sus aparatos productivos para establecer relaciones comerciales ahora con Buenos Aires y no con Lima. Entonces, la reorganización también implicó que los límites territoriales, estos nuevos virreinatos,
se dividieran, pero además dentro del propio virreinato también va a haber una subdivisión en intendencias, para darle más importancia a la nueva administración que se va a enviar y así aumentar la autoridad de la corona. Durante el reinado de los Habsburgos, que era la dinastía de reyes que gobernaron España hasta antes de los Borbones, los criollos ocupaban la mayoría de los cargos en la administración de las colonias. Pero con las reformas borbónicas, estos criollos empezaron a ser reemplazados por funcionarios nacidos en España y enviados directamente por la corona. Esta nueva burocracia va a ir extendiendo su influencia en las distintas regiones, sustituyendo a los gobernadores provinciales por intendentes enviados y elegidos directamente. Vamos a recordar que todas estas medidas tenían el objetivo de aumentar la recaudación tributaria, aumentando además o consolidando el poder de gobierno del rey. Ahora bien, todos los sectores de la sociedad de la colonia americana tuvieron motivos para protestar contra las reformas borbónicas. ¿Por qué? Porque por lo que he dicho hasta aquí, todo este reordenamiento produjo, por ejemplo, aumentos en los distintos impuestos que golpearon a la población en general. Además, los funcionarios de la corona presionaban muy fuerte a los criollos ricos para que, más allá de los impuestos, hicieran donaciones voluntarias al Tesoro Real porque se necesitaba para financiar estas guerras. También se produjo la venta forzosa de tierras de la iglesia, que privó al clero de rentas y afectó en particular el medio de vida de los párrocos más pobres, que tuvieron que empezar a buscar otras formas de sustento. Por otro lado, se hostigaba a las comunidades indígenas para incrementar la recaudación tributaria. Todo este descontento incluso llevó a motines y francas rebeliones en algunos lugares. Podemos nombrar el levantamiento más serio que se produjo al sur de Perú en la década de 1780. Hubo una insurrección fundada en los sectores indígenas dirigida por el cacique Tupac Amaru y que también contó con la solidaridad de campesinos empobrecidos y criollos en general que se habían visto afectados por los cambios de las reformas. Pero lo que hay que tener en claro es que esta insurrección, junto con otras que también se produjeron en diversas regiones, no supusieron intentos de independencia, sino que fueron reacciones violentas, pero limitadas, contra las intenciones de la corona de recuperar el control de la vida colonial. De todos modos, las reformas borbónicas fueron asociadas con la crisis de la legitimidad política del régimen colonial, que ya trastocaron los vínculos y relaciones de lealtad en la población en general, al mismo tiempo que se debilitó el pacto entre la corona y la Iglesia Católica, por lo cual vemos un panorama para luego el inicio del periodo independentista en donde las relaciones tradicionales habían sido trastocadas, pero no fueron reemplazadas por otras que se consolidaran y pudieran generar relaciones fuertes con las nuevas autoridades.